Buenas, en el video pasado hablábamos de las plantas térmicas, hacíamos una pequeña introducción de esas plantas y hablábamos de las ventajas y de las desventajas que esta tenía. Las partes constructivas de una planta térmica en realidad es un ciclo muy simple. El primero es el ciclo donde ustedes van a tener acá, donde se ingresa el combustible. Ese combustible lo van a colocar a arder. Eso va a ser un intercambio de energía química, energía calórica. Esa energía calórica calienta unas tuberías y esas tuberías elevan un fluido a alta presión, y ese fluido a alta presión pasa por medio de una turbina de vapor, y esa turbina de vapor se mueve y eso hace mover al generador y por lo menos así se crea la electricidad. Entonces de ahí sale el fluido, se condensa el fluido y vuelve a hacer el ciclo completo. Eso es prácticamente lo que nosotros tenemos como las partes constructivas de las centrales térmicas. Son así de simples. En las zonas no interconectadas las plantas térmicas son muy importantes. Las que más se utilizan son motores de combustión interna, y en las zonas no interconectadas del sistema la energía es muy cara, dado que depende del costo del combustible. Llevar el combustible hasta esas plantas puede ser muy caro. Entonces estas plantas, aunque consumen mucho, el recurso del combustible no siempre está a la hora determinada. Entonces puede ser que existan interrupciones de de la energía eléctrica en diferentes lugares. Estos motores de combustión son muy utilizados en zonas no interconectadas del país. Por otro lado tenemos que, pues, nosotros sabemos que esos motores de combustión interna tienen, lo que hacen es convertir la combustión, hacen que un motor de combustión interna mueva el generador y ese generador genera electricidad. Por otro lado está otro tipo, que es el tipo de la turbina de vapor. Es simplemente una turbina por la cual está entrando un vapor a alta presión, y ese vapor mueve las hélices y así se mueve el generador. Por otro lado podría ser la turbina de gas, que entra gas a muy alta presión y ese gas a alta presión hace mover la turbina. Todo está explicado y todo este ciclo es posible gracias a esta persona, a Leonard Carnot, que en 1824 publicó su trabajo, que se conocería más adelante como el ciclo Carnot. El ciclo Carnot es el ciclo ideal. Todas las plantas desean obtener el ciclo Carnot. La eficiencia ideal de un ciclo fue inventada por este señor. El ciclo Carnot se compone de algunos elementos, de 4 elementos como tal, o de 5 podríamos decirlo. Uno, que es la caldera, el cual va a quemar el combustible, se le va a inyectar algún combustible, el cual se va a quemar, y acá vamos a elevar la presión del fluido que llegue. Obviamente va a haber una evaporación de ese fluido y va a venir hasta acá, hasta la turbina. En la turbina se va a transferir algún tipo de energía. Se transfiere esa energía, se convierte en energía rotórica, el generador lo convierte en electricidad y así mismo vuelve a salir el fluido, se vuelve a condensar y la bomba lo vuelve a impulsar. Este es el ciclo Carnot. Es un ciclo ideal y es un ciclo muy fácil de estudiar. La turbina, las turbinas pueden ser de diferentes tamaños. Empiezan siendo turbinas muy grandes al principio, por donde entra el vapor a alta presión. Esto hace mover la turbina acá, pero mientras va pasando el vapor va perdiendo energía. Entonces por acá ya son hélices mucho más grandes para aprovechar, para lograr extraer alguna parte de la energía residual que está llevando el vapor. En el ciclo Carnot están estas partes, que tenemos una parte de expansión isotérmica, una parte de expansión adiabática, otra parte de compresión isotérmica y otra parte de compresión adiabática. Les recomiendo estudiar eso de libros. Eso es un ciclo muy fácil de estudiar. Estos son los ciclos con respecto a la temperatura y con respecto a la entropía, y la presión con respecto al volumen. Son ciclos muy sencillos de estudiar. Y en una planta se ve de esta forma. El ciclo
aquí tendríamos la caldera, aquí tendríamos el combustible fósil, el cual está entrando, el cual se va a quemar acá. Tal vez esto es un triturador, el que por acá de pronto está ingresando carbón, se tritura el carbón, se ingresa acá, el carbón se quema, transfiere esa energía calórica a estas tuberías. Esas tuberías pues se calientan y elevan la presión del fluido. El fluido pasa y acá hace mover nuestras hélices en la turbina, y ya después de que salga de la turbina, aquí hay un intercambiador de calor que es un condensador. Estas torres que nosotros tenemos acá, si ustedes ven esta torre, es una torre de refrigeración. Esa torre de refrigeración tiene una bombita acá, la cual hace llevar el fluido acá para que se refrigere. Ese fluido es un fluido muy diferente al fluido que está acá en este ciclo, en el ciclo Carnot, bueno, en el ciclo Rankine que se está haciendo en esta parte. Y miren que por acá sale toda la contaminación, las chimeneas altas que veíamos al principio. De pronto por acá si nos devolvemos, vemos al principio en una planta térmica que tenemos estas partes de acá. Esta parte en realidad no contamina, en realidad esta parte que nosotros la vemos mucho en las centrales térmicas. Esto en realidad son las partes donde se refrigera el fluido. En realidad la chimenea que contamina es esta, la más alta. Se hacen tan altas es para liberar los tóxicos lo más alto posible, para que las ciudades cercanas no se vean afectados por estos tóxicos, aunque eso no es tan cierto. Listo, regresando acá, tenemos que está la parte de la chimenea, ya después pasa acá el condensador, transfiere energía a esta tubería, y acá tenemos una bomba para reinyectar otra vez el fluido a esta cámara y seguir el ciclo. Y miren por acá donde sale la energía eléctrica. El ciclo es muy sencillo. Vean por acá tenemos la central, aquí vemos cómo esta chimenea es en realidad un intercambiador de calor, y el ciclo es relativamente sencillo. En el ciclo Rankine es un ciclo real. El ciclo Rankine, el ciclo ideal es el ciclo de Carnot, el ciclo real es el ciclo Rankine. En el ciclo Rankine nosotros tenemos este gráfico. Con ese gráfico pues nosotros podemos aumentar o incrementar la eficiencia con respecto a cuánto es el área que está encerrada en este ciclo. Entonces, para aumentar la eficiencia lo que nosotros haríamos es incrementar estas temperaturas y decrementar estas temperaturas. Lo ideal sería decrementar esto prácticamente a cero e incrementar prácticamente esto hasta infinito. Esa sería la eficiencia mucho más alta, pero ya sabemos que no se puede. Aquí muestran algunas cosas con respecto a eso, y se puede demostrar que este ciclo Rankine tiene una eficiencia determinada, que la eficiencia está con respecto a las temperaturas bajas y a las temperaturas altas, y nosotros podemos aumentar la eficiencia de ese ciclo con respecto a diferentes cosas. Una de las formas de incrementar la eficiencia del ciclo Rankine es por medio del ciclo combinado. En el ciclo combinado tenemos dos ciclos, un ciclo de gas más un ciclo de vapor. Esos dos ciclos combinados aumentan la eficiencia muchísimo, y por eso muchísimas de las plantas térmicas que hay en el mundo son de ciclo combinado. El ciclo combinado es un ciclo muy simple, en el cual nosotros tenemos tal vez que llega y está entrando un gas determinado. Entra el gas hasta esta turbina. En esta turbina el gas entra a alta presión y ya empieza a hacer mover la turbina, y aparte de todo ese gas pasa hasta acá, y por medio de un elemento que genere una chispa hace que se genere acá una rotación además de la turbina, y esa es la parte del ciclo de gas. Esta es una turbina de gas, la cual tenemos aquí. Esa turbina de gas, al hacer combustión ahí, está cediendo un calor determinado. Ese calor determinado pasa a formar parte de este ciclo, que es un ciclo normal como ya lo conocíamos. Miren que esta primera turbina ya nos genera electricidad por medio de este generador, y ese calor que está acá se utiliza para calentar otra vez. Acá en la parte de la cámara se calienta el fluido. Ese fluido pasa
a alta presión a esta turbina de vapor, y esta turbina de vapor se mueve y genera por medio de este otro generador eléctrico, genera electricidad. Vuelve a salir el fluido, otra vez se refrigera y así sucesivamente se cierra el ciclo. Entonces miren que se tiene un generador al principio por medio de una turbina de gas y otro generador acá por medio de una turbina de vapor. Entonces tenemos, esa es la combinación, el ciclo combinado que nosotros tenemos eleva mucho la eficiencia porque estamos generando por dos lados, estamos generando energía eléctrica. Entonces, eso era lo que se tenía que explicar. Aquí es más o menos como un grafiquito donde se muestra el ciclo combinado en acción, donde se muestra que acá al principio entra la parte de gas, la cual hace mover una turbina, y aquí ahí está el primer generador. Ya después de la combustión se calienta un fluido y ese fluido hace mover esta hélice y así sucesivamente. Entonces el ciclo es muy sencillo. Las plantas de ciclo combinado son las más eficientes que hay ahorita en el mercado, pero la idea es que la gente esté investigando para elevar esos ciclos a unos mayores niveles de eficiencia. Entonces, en el próximo video vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a adentrarnos un poco más. Ya conocimos qué es un ciclo, qué es el ciclo combinado, cómo funcionan las plantas térmicas, y vamos a empezar a adentrarnos en la parte que nos interesa a nosotros, la parte económica, para empezar a mirar cuál es la generación, cómo nosotros generamos energía y cómo esa energía le llega a cada una de sus casas con el costo mínimo posible. Entonces ya se empieza a volver esto más interesante. En el siguiente video vamos a ver un poco más de eso. Hasta luego y que estén muy bien.